Sí. Buenos días. Ligeramente fríos, pero buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy vamos a empezar con el libro de Mateo. Mateo, capítulo 28. A partir del verso 16. Tenga usted presente esa porción, pero déjeme leerle algo. Y esto nada más escúchelo. Cuando el Señor habló con el profeta Habacuc, Habacuc se estaba quejando. ¿Se estaba qué? Quejando de la injusticia que había en el pueblo de Israel. La injusticia por parte de los gobernantes, la injusticia también por parte de los sacerdotes, de los líderes espirituales. Y en esa queja, Dios le habla y le muestra. ¿Dios qué hizo? Y le muestra cuál es su voluntad. Pero le dice estas palabras que son importantes para hoy. Capítulo 2, versículo 2. Esa no la vamos a tener aquí arriba. Bueno, ¿sí? No la tenemos preparada. Gracias, José. Esa no. Pero búscalo usted en su Biblia, por favor. Por favor, procure traer su Biblia, si le es posible, preferentemente una Biblia impresa. ¿Por qué? Porque ahí puede hacer algunas anotaciones. Si no, bueno, úsela en su celular también, pero anote, subraye, póngale colorcito. Creo que sí se puede hacer. Capítulo 2, versículo 2, y estoy en la versión 60. Dice así: y el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Exacto. Escríbela, declárala. Porque de esta manera el que la lea o el que conozca la visión la puede hacer correr o transmitir a otros también. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Una visión. ¿Qué visión le dio el Señor? Déjame buscarle aquí. Acabamos de cantarlo, ahí en el mismo capítulo 2, pero en el verso 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Muy bien. ¿Ha ido usted al mar en alguna ocasión? Y se ha dado cuenta que todo el mar, cuando usted lo ve de arriba, tiene agua. Qué obvio, ¿verdad? Ay, pastor, pues es el mar, tiene agua. Pues sí, lo que está diciendo es que así como el agua está cubriendo toda esa parte que usted y yo llamamos mar, así la gloria de Dios estará cubriendo, por el conocimiento que vamos transmitiendo. Esa es la visión que Dios le dio a Habacuc, pero le dijo: escríbela. ¿Por qué cree que le dijo escríbela? Para que no se olvide. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Para que qué? Para que se pudiera cumplir lo que le estaba dando. Bien. ¿Por allá atrás oía alguien? Para que otros lo pudieran ver, conocer. ¿Qué más? Para enseñarla también, ¿no? ¿Hace cuántos años fue escrito el libro de Habacuc? Y miren, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo les puedo asegurar que la mayoría no se acuerdan qué vimos hace 2 domingos. Dije la mayoría.
¿Y sabe quién se puede acordar? Quien lo haya escrito, quien lo haya repasado, quien lo haya compartido. Porque eso siguió estando fresco. Es importante, digo yo, que cuando tú escuchas algo de parte de Dios, lo puedas poner de tal manera que a ti en lo particular, no se te olvide. Yo soy todavía de los que escriben o subrayan sus Biblias, yo subrayo mis Biblias, les pongo colores, etcétera. Y hay quienes dicen, no lo hagas, está bien. Pero entonces dime, ¿cómo le haces tú para que no se te olvide la visión que Dios te ha dado? Y una de las maneras más sencillas es estarla repitiendo. ¿Es que? Hace muchos años, los que tenemos ya cierta edad, hubo una campaña para cuidar el agua. ¿Alguien se acuerda cuál era la palabra clave de esa campaña? ¿Cómo se la aprendieron? Porque la veíamos, porque la oíamos, ¿no? Y porque salía un gordito ahí que decía, la repetición es un método de aprendizaje importante. Y aunque tú seas más grande de edad, mayor, ¿no? La repetición sigue siendo un excelente método de aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? Pues entonces hágame caso y traiga un cuaderno y anote, ¿no? Porque si no, estas clases que estamos dando y que vamos a seguir dando de aquí hasta el primer domingo de marzo, que le hemos llamado Identidad Comunión, pudieran perderse si tú no tomas atención en ello. Bien, un repaso rápido. ¿Qué vimos la semana pasada? Levanten la mano, no quiero oír gritos. Dígame una cosa que vimos la semana pasada. Margarita. ¿Qué es comunión con Cristo? Bien, ¿alguien más? Allá atrás. Que Dios es soberano. Gracias, eso me encanta. ¿Alguien más? ¿Qué? Que nos amemos unos a los otros. ¿Qué más? Bien, me gusta. Muy bien. Alguien dígame cuáles son los 3 tipos de relación que existe en la palabra comunión. Esther. Bien. Alguien dígame una de las razones por las que nos llamamos comunión con Cristo. Levante la mano, porque tengo otras manos allá. Porque tenemos una relación con Jesús. Sí. ¿Mandé? Bien. Una más. Son 3. Sí. ¿Mandé? Muy bien. ¿Alguien vio el póster o la, no sé cómo llamarlo, la imagen que compartimos apenas ayer, creo, sobre el resumen de esto? ¿Sí? ¿Quién me puede decir entonces, conforme a esa imagen, cuáles son los 3 puntos de por qué nos llamamos comunión con Cristo? ¿Sí se escucha con el micro? No, ¿verdad? Tal vez la pila falló. A ver, otras manos diferentes o empiezo yo a preguntar ya. ¿Por qué nos llamamos comunión con Cristo según la imagen? Marco. Sí, según la imagen. No está en el grupo, perdón, ¿tú sí? Ok, creo que allá atrás Vero está levantando la mano. Ajá. ¿Alguien más? Gracias. Bien.
Fíjense, por favor, vamos a bajarle tantito. Fíjense, por favor, cómo no me repiten lo que les compartimos. Nos están repitiendo lo que ustedes captaron. No está mal, está bien, si es la idea. Pero yo pregunto, si tú enseñas algo y a ese algo le pones un título y a ese título le pones subtítulos, ¿qué esperas que aprenda la gente? No existe peor pregunta, escuche bien esto, no existe peor pregunta que un maestro puede hacer que preguntarle al alumno, ¿qué entendiste? Porque entonces le estás dando la libertad de que diga lo que sea. ¿Sí me explico? Pregunto, ¿sí me explico? Si yo les digo comunión con Cristo y luego le digo, dime qué entendiste, y alguien me dice, pues es como ser, no sé, como si Dios fuera mi compadre y nos llevamos bien padre. Ojo con esto. Esa enseñanza tú se la vas a transmitir a otro, que a su vez se lo va a transmitir a otro, que a su vez se lo va a transmitir a otro. ¿Qué crees que pasa en la segunda, tercera, cuarta o quinta vez que pasó? Que ya el mensaje perdió realmente el sentido. Hermanos amados, no es menospreciar su capacidad de entendimiento, pero sí es enfatizar qué es lo que queremos que usted aprenda. Pero un gran problema está en el ego o en la experiencia. En otras palabras, yo ya sé, yo ya lo sé, yo ya estoy grande, yo tengo 40 años en la iglesia, ¿cómo me van a enseñar? Sin embargo, insisto, ¿sabe por qué muchas cosas pierden su sentido? ¿Por qué la Biblia ha sido guardada por Dios de generación a generación, a generación a generación, con tal fidelidad que tú y yo podemos confiar que lo que está escrito es palabra de Dios? Porque las copias que se hicieron fidedignamente, es decir, se copió tal cual. Me voy explicando. No es jactancia, pero si queremos ser parte de una sola visión, necesitamos que la visión sea una, que se comprenda como una y que se pueda compartir como una. De otra manera, insisto, vamos a tergiversar las cosas. Comenté que esta congregación fue sembrada aquí en este local, hablaré ahorita nada más, por el pastor Juan Domingo. Y cuando comenzamos en este lugar, comenzamos con el nombre Compañerismo Cristiano Horizonte y 3 palabras definían nuestra visión: evangelismo, discipulado o evangelizar, discipular y enviar. En esas 3 palabras sintetizábamos lo que queríamos, lo que somos o lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Bien, cuando en 2007 se crea ya la iglesia como Comunión con Cristo, igual en este lugar, ya legalmente con este nombre, con esta identidad, entonces empezamos a usar esta frase: tocando a cientos, impactando a miles. Tocando a cientos, impactando a miles. Vamos a leer Mateo 28, del verso 16 en adelante, y nos vamos a centrar entre los versos 18 y 20. Dice así, Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esta razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto también está escrito en Marcos capítulo 16, también está escrito en Lucas 24, también está escrito en Juan capítulo 20 y también está en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8. Estas referencias que acabo de dar, ahí en tu Biblia, si lo checas por favor, debe traer, casi todas lo traen, ¿verdad? Un subtítulo que dice La Gran Comisión. Díganme si lo trae o no. ¿Sí? Bueno, ustedes no los veo con Biblia. Próximo domingo con Biblia, muchachos. Los tres. ¿Sí? ¿Ya vieron que dice la Gran Comisión? Bien. Ojo con esta frase. Así conocemos la visión en general para la iglesia cristiana. ¿Con qué frase? ¿La qué, perdón? Esto implica que cuando Jesús va a ascender al cielo, ojo, deja un trabajo, deja una comisión, deja un qué hacer a la iglesia. Y esto se convierte para ti específicamente, para mí y para cada creyente, en la razón de nuestra existencia, hablando del qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que, número 1, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? Ok. Primero, vayan. La primera palabra tiene que ver con levantarte y moverte. A ver, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Muévase tantito. Vaya y dé una vuelta aquí en el salón. Salga de su lugar. Salga, muévase. Ya siéntese, pues, nomás anda chacoteando por ahí. Pregunto, por favor, respóndame. ¿Quedó claro el vaya? No puedes ir si te quedas sentado. No puedes ir si solo estás en un solo lugar. No puedes ir si nada más, míreme por favor, te lo aprendes aquí y no te levantas. Ahora, dice, vayan, pero vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Bien, aquí regularmente tenemos una situación. Algunos hermanos, pastores, maestras, maestros, muy estrictos dicen, vamos a ser discípulos de Cristo, no discípulos míos. ¿Qué dicen que vamos a hacer? Ok, eso suena muy bien, me gusta, estoy de acuerdo. Bien, cada persona que vayamos a enseñarles a ser como Cristo, ¿sí? A eso les vamos a llamar discípulos. Pero usted no puede enseñar usted no puede enseñar a alguien a ser discípulo de Jesús si no lo ve en usted. Voltee y dígale al que está a tu lado, sastre. ¿Qué ve la gente en usted? Porque mire, una de las quejas recurrentes entre la gente no cristiana es, escúchame, míreme, si ser cristiano es ser como tú, no quiero ser cristiano. Porque te escuchan ser mal hablado, porque te escuchan ser, ¿qué? Chismosa, chismoso, geniudo, borracho, en fin, X cosas. ¿Sí me explico? No se puede discipular a nadie con solo dar clases de un tema bíblico.
Tomando esta idea, vamos a pensar tantito. ¿A quiénes serían entonces los primeros que usted puede discipular? Por una cuestión obvia, de sentido común. Híjole, contestaron todos y no les entendía a nadie. A la familia, a tus hijos, a los de la familia, compañeros de trabajo. Dame un ejemplo. Compañeros de trabajo, a todos los que le van a la América, a otros no. Ojo, ojo. Hay gente que está orando por los 1,600 o 700, ya no sé, no los he contado últimamente, millones de chinos. Y lloran por los 1,700 millones de chinos. Y están diciéndole al Señor, Señor, manda obreros a tu mies a China. Es más, voy a usar una palabra que decía hace rato Paul. Ya no busques a nadie, mándame a mí. Yo voy a ir a China a predicarle a los chinos. Pero en su casa, nadie le cree. Nadie te cree. Ir y hacer discípulos no es una cuestión de eclesiología, no es una cuestión de iglesia, es una cuestión de vida. En el capítulo 43 del libro de Isaías dice, ustedes son mis testigos. ¿Ustedes son qué? Usted ha sido testigo de muchas cosas en la vida. Tal vez ha visto un accidente de automóvil, tal vez ha visto a alguien que lo atropellaron, tal vez ha visto al que se pasó el alto, ¿verdad? Y ocasionó que otro se estampara por ahí. El simple hecho, míreme tantito, de que usted lo vea, lo hace ya un... Ahora, usted puede decir lo que pasó o puede quedarse callado. Puede decirlo verazmente o puede tergiversar las cosas. Pero ya sea que usted lo diga o no lo diga, ya sea que usted lo diga con veracidad o no, usted es. Cuando Dios dice ustedes son mis testigos, no nos está preguntando, está diciendo yo hago contigo muchas cosas, muchas cosas. Esta parte termina diciendo y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Él te levanta, Él te acuesta, Él te cuida, Él te provee, Él te ama, Él te sana, Él te... todo. Y tú eres testigo de todo eso. Ahora, puede ser un testigo que diga las cosas con veracidad o puede ser uno que se está quedando callado. Pero testigo eres, ¿eh? Tristemente, esta estadística no es de México y tiene de verdad muchísimos años que yo la leí, pero esa estadística de iglesias en los Estados Unidos decía que de cada 10 personas cristianas, tal vez, ojo, tal vez una comparte su fe de una manera regular. 2, 3 están esperando que la iglesia o el pastor organice una actividad de evangelismo para salir a evangelizar. Pero se hablaba de 7, 8 personas que jamás comparten nada de su fe en Cristo Jesús. Ni en su familia, ni con sus amigos, ni en sus trabajos, ni en ningún lado. Hace algunos años el pastor Panchito decía aquí en este púlpito, son de la secreta. Y a mí se me quedó eso, wow, de la secreta. Y él decía, es que nadie sabe que eres cristiano. En tu trabajo nadie sabe. Ya ni siquiera por religiosidad, ¿no? Es decir, llevo mi Biblia o me sirvo algo de comer y oro, Señor, mis alimentos, ¿no? ¿Cómo has sido discipulado tú? Yo creo, es una apreciación personal, que Dios te lo revele a ti. Yo creo que todos los que estamos en este lugar ahora, todos, hemos oído toda nuestra vida cristiana esta porción de la Escritura, Mateo 28, del 16 en adelante, 18 particularmente.
Toda la autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esta razón, vayan ustedes tú y haz discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Ahora, Hechos 1:8 dice, comenzando en Jerusalén. Y nosotros hemos entendido que tal vez para nuestro contexto, Jerusalén es nuestra comunidad, mi familia, mis amigos, mis compadres, mis cuates de la cuadra, mis compañeros de trabajo, la gente que pudiera ser mi jefe o de quien yo soy sus jefes. Pero Jerusalén es este primer lugar. Hechos 1:8 dice eso, ¿no? Comenzando en Jerusalén. Después dice, en toda Judea. Esa parte que estaba alrededor de la ciudad de Jerusalén. Que pudiera ser para nosotros, así lo decimos en misiones, todo nuestro país. ¿Cómo voy a hacer discípulos en todo nuestro país? Luego dice, en Samaria. Los samaritanos eran de origen judío, pero habían cambiado completamente ya sus acciones religiosas. Adoraban otros dioses, tenían altares, etcétera, etcétera. Y en misiones decimos, eso pudieran ser nuestros países hispanoamericanos o hispanoparlantes, perdón, ¿no? Que puede ser el Caribe, parte del Caribe, puede ser Centroamérica, puede ser Sudamérica, algunos países de África que hablan español, etcétera. La misma España. Para nosotros tal vez Samaria hay cierta conexión cultural todavía, el idioma, aunque hay diferencias ya muy notorias también, ¿no? Es decir, algunas palabras ya no se entienden exactamente igual, no comemos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí dice, entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Rápido, y antes de entrar ya al texto, les diré, por varios años los hemos invitado a que participemos en misiones. ¿Ha sido alguna vez, pregunto, nada más dime sí o no, pero ¿ha sido alguna vez algún viaje misionero aquí en el país o fuera del país? A ver, levanten la mano los que nunca han ido a un viaje misionero. Bien, gracias. Por obviedad, los que no levantaron su mano, pues se han ido a un viaje misionero, ¿verdad? Ir a un viaje misionero tiene su impacto, porque regularmente cuando regresamos de un viaje misionero venimos apasionados por salir a hacer misiones. Pero no todos son llamados a dejarlo todo e irse a hacer una misión. Pero aquí en Red Comunión tenemos 4 vertientes por lo menos para alcanzar en misiones diferentes partes del mundo. 1, apoyamos en oración, ¿en qué? Y con nuestras ofrendas a Misael y a Yaqui, que se encuentran en la zona Rarámuri o Tarahumara de nuestro país. ¿Ok? Estos botecitos los usamos hace algunos años, mandamos a hacer estas alcancías, de hecho esos son una alcancía, ¿no? Para que tú te la llevaras a tu casa y junto con tu familia, ustedes decidieran cómo hacer una ofrenda misionera. Bien. También estamos apoyando ya fuera del país, al pastor Gerardo Loza y su esposa Arlet. Ellos viven en España. Son mexicanos, pastores, amigos y conocidos de más de 30 y tantos años, pero ellos decidieron irse a España a un centro de atención donde misioneros que están pasando un momento difícil, salud, alguna crisis familiar, X cosa, vienen a España para ser cuidados y atendidos, algo que en misiones llamamos cuidado integral del misionero. Ellos están sirviendo en España, cuidando y atendiendo misioneros que están primordialmente en países, ¿cómo se les dice? No alcanzados, gracias. Países no alcanzados que regularmente tienen una religión musulmana, regularmente. No son los únicos, pero bueno. También está el matrimonio de César y Patti Altúzar. Ellos se encuentran en un país en el norte de África
un país muy cerrado, un país muy difícil para predicar. No es llegar y abrir un local y poner sillas y micrófonos y decirle a la gente, ¡hey, venga, vamos a hacer un culto! ¡Venga para que alabe a Jesús! ¡Noche de milagros! Si a ellos públicamente se les ocurriera hacer algo, decir algo, muy probablemente su vida estaría en riesgo. Por esa razón a veces procuramos, mejor no mencionamos el país, pero estamos también orando y ofrendando por la familia Altúzar, por la familia Loza, como por la familia de Misa y de Yaque. Y por último, también estamos ofrendando para pastores, no sé cómo llamarlo, déjenme ponerlo así, ministros nativos del país de la India. La India tiene sería como un estado, aquí en México, estado de México, estado de Hidalgo, etcétera, el estado de Bihar, que es al norte de la India. Si no estoy mal, está pegadito con Mongolia y con China, pero si no, bueno, lo checamos. Y en ese lugar, una organización de allá prepara cristianos de esa zona para que ellos salgan a predicar a las ciudades de su entorno, ¿ok? Entonces son ministros nativos de ese país, de esa lengua, de esa cultura, que van y comparten el evangelio. La India también es un país muy difícil. La India es el segundo país más poblado de todo el mundo, pero un país perdón, no tengo el número exacto, pero puedo decirles que son miles de religiones, porque tienen miles de dioses. Entonces, es un país difícil. Ahí lo que hacemos es, damos una ofrenda y oramos, y el dinero, la ofrenda que enviamos, llega a través de nuestro hermano Jaime Heimberger, ahora ya viviendo en Estados Unidos. Él se encarga de hacer llegar nuestra ofrenda a esa organización, pero regularmente, no digo regularmente, tal vez 2, 3 veces al año nos da alguna información para seguir orando por nuestros hermanos en Bihar. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Qué decimos que puedes hacer tú cuando hablamos ya de tan lejos? Prepara tu ofrenda. Ahorita hay como unas 10, 12 alcancías, tal vez, son las que nos quedan. Si te interesa, pídeme una. Esther se va a encargar de tener una listita de a quién le damos una alcancía, para que en noviembre, escúchenme bien, en noviembre recogemos esas alcancías. Porque en noviembre, en la reunión de pastores que llamamos Ágape, todas las iglesias traemos una ofrenda, según como cada quien lo haya organizado, para distribuirlo a esos 4 lugares misioneros. Y este año, perdón, estaba olvidando mencionarlo, este año incorporamos a Santiago, hijo de nuestro hermano Héctor Vázquez, pastor en Guadalajara. Él se unió a una organización misionera que se llama Jucum y se encuentra en el país de Croacia compartiendo el evangelio en aquel lugar. No todos tenemos el llamado de dejar las cosas aquí y de ir, pero sí podemos tocar a unos para que vayan e impacten la vida de otros. Particularmente podemos decir, hemos sido un canal de la bendición de Dios para Jackie, de alguna manera también para Misa, de alguna forma también hemos sido un canal de bendición para los Altúzar, para Gerardo por la amistad que tenemos de muchos años, para Santiago, desde niño lo conocemos, ha escuchado el evangelio en la iglesia que pastorea su papá, que es parte de Red Comunión, ¿no? Entonces, sí podemos cumplir con esto. Déjenme explicarles tantito. Tocando a cientos, impactando a miles, es nuestra manera de decir que nuestra visión es llegar a tocar la vida, a impactar la vida, a tener influencia en la vida de unos cuantos nada más. 100 personas, 200 personas.
Particularmente, esto es una cuestión mía, así yo lo he aprendido de Dios, así lo creo. Yo creo que una iglesia debe tener un número de personas que asisten, que son parte de, y que están comprometidas, un número que no sea muy elevado. Porque cuando el número, déjenme poner un estándar, 150, 200 personas. Cuando el número es muy alto, ya 200 son muchos, créeme, el pastor ya no los conoce a todos. Y yo así lo aprendí. Para ser pastor tú necesitas conocer a tus ovejas. Porque eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Usando a Jesús como ejemplo. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco. Entonces, respeto, no critico a quienes tienen congregaciones de 300, 500, 1000, 5000, 10,000. Gloria a Dios. Seguramente Dios les ha dado una sabiduría a ellos para hacer ese trabajo. A mí no. A mí me dijo, toca la vida de unos cuantos. Pero si haces un buen trabajo en Cristo, esos unos cuantos van a impactar a miles. En los 40 y tantos años que tengo de ser pastor, he tenido la bendición de ser el pastor de otros que hoy son pastores. He tenido la bendición de ser el pastor de otros que hoy son papás, pero que con el paso de los años algunos se han convertido en abuelos y que esperamos que ojalá Dios se los permita lleguen a ser tatarabuelos. Pero te lo pongo así, yo discipulo a unos que a su vez pueden discipular a sus hijos, que a su vez pueden discipular a los nietos, que a su vez pueden discipular a los bisnietos. Yo ya no veo el trabajo con los bisnietos y a lo mejor ni con los nietos, pero yo ya cumplí tocando asientos. Ahora, la frase tocando asientos tiene la razón de ser, la razón bíblica, esto anótalo o va a salir ahí en la hojita también, la razón bíblica que ya leímos. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y luego ahí agrega, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tener una clase uno de estos domingos sobre el tema de los bautismos, ¿no? Pero particularmente el bautismo en agua. Y agrega en el verso 20, enséñales que obedezcan todas las cosas que yo les he ordenado. Esa última frase a mí me gusta. Mi trabajo, tu trabajo al hacer discípulos es enseñar. ¿Es qué? Y enseñar puede verse como transmitir información. Puede entenderse también como moldear la personalidad o el carácter. Y también implica enseñar a hacer las cosas. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí o no? Yo por eso les pego tanto, para que entiendan. Enséñales. ¿Pero qué dice? Vamos al texto. ¿Qué dice que tengo que enseñar? Que guarden. Sinónimos. No. Sinónimos de que guarden. Que obedezcan. Otro. Hagan. Muy bien. Cuiden de hacer. Bien. Otro. Que entiendan. Que lleven a cabo. Que respeten. Bien. Si te fijas, esta parte no se queda solo aquí. Se va a la acción. ¿Se acuerdan de escuchar, creer, aprender? Aquí está hablando de él. Enséñales que escuchen, que lo crean, que lo aprendan, para que entonces, ven. Pero hay una palabra que me encanta aquí. Enséñales que
obedezcan todas las cosas que yo les sé que, les sé que. Vamos con esta última parte preciosa. Cuando yo era joven, iba a unas clases de danza folclórica. Y al ladito de donde tomábamos las clases estaba el cuartel de guardias presidenciales. Y ahí en el cuartel de guardias presidenciales, siempre que pasábamos por ahí, leíamos una frase que decía: las órdenes no se discuten, se obedecen. Y a mí eso se me quedó. Lo aprendí bien cuando hice mi servicio militar, después de que me dieron unos tablazos en Santa Región que Dios creó, y entonces entendí que de veras no se discute, ¿no? Se obedece, ya. Lo que aquí está diciendo es, yo no les di consejos, yo no les di una opinión, yo no les di principios para que usted valore si los toma, no los toma. ¿Qué dice que dio? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Lo que Jesús nos está enseñando no es para ver si te gusta o no. No es para ver si me parece o no me parece. Lo que el Espíritu Santo haya puesto en la Escritura no está a criterio, ¿no? Las cosas que tienen que ver con el hacer, ¿verdad? No están a criterio de si me gusta o no me gusta. Y un ejemplo que yo he usado muchísimas veces es, se me fue, Proverbios. A ver si alguien se acuerda de la cita, a lo mejor tú, Joan. Instruye al niño en su camino. Pues otra vez no entendía a nadie, pero ha de ser ese que ustedes dijeron. Ayer les decía yo a las maestras, perdónenme, pero me está costando más trabajo cuando muchos hablan, ya entender qué están diciendo. Bien, ojo, instruye al niño en su camino no es un consejo. No es un consejo, es una orden. Pero también es una cuestión de entender. Instruye tiene que ver con el, ¿qué dices? Que te escuchan como el que te ven. Porque puede ser que te sientes con ellos, ¿verdad? Y les digas, vamos a orar por los alimentos. Y cuando oras por los alimentos, te explayas y oras por los 1,600 millones de chinos. Y te rogamos por todos los chinos que se llaman Li, y por todos los chinos que se apellidan Chong, y por todos los chinos que... Pero cuando te levantas, sueltas una maldición. Me lleva la... Y sabes, los que están alrededor tuyo, hijos, padres, esposa, esposo, amigos, compadres, compañeros de trabajo, amigos de la cuadra, pueden verte orar, pero después te escuchan todo lo demás que haces y te ven cómo te estás comportando. Tocando asientos es entonces un llamado para que tú estés consciente que Dios te ha dado la orden de hacer discípulos, pero la orden implica que les enseñes todo lo que Jesús te ha ordenado. Hasta aquí es una declaración bíblica. Ahora, impactando a miles, es una declaración de fe. ¿Una qué? Tocando asientos, ¿qué es? E impactando a miles, ¿qué es? Yo no sé cuánta gente, escúchame, yo no sé cuánta gente puede estar siendo impactada en sus vidas con el mensaje de Jesucristo y con una relación personal con Jesucristo de quienes yo les he compartido. No lo sé. Pero tengo un ejemplo. Cuando recién me convertí, un día me invitaron a predicar después de una película. Y como les he comentado, yo no tenía problema de pararme y hablar en público, porque yo ya lo había hecho en mítines, en huelgas y cosas así. Entonces, para mí, pararme y gritar, compañeros y Cristo, no era ningún problema. Bien, ese día lo hice, copié lo que había visto a otros hacer, di el evangelio, hice un llamado, nadie se convirtió, volví a hacer un llamado un poquito más fuerte ya la expresión, ¿verdad?
cochinos pecadores, vengan a Cristo, no sean necios, tercos y mulas, vengan para acá. Y nadie se convirtió, y entonces sí, de plano me convertí en un inquisidor del evangelio y les dije, váyanse al infierno, porque no quieren. Y si usted no acepta a Cristo, se va a ir al infierno. Así es que si no aceptó, está perdido y se acabó. Punto. Como 15 años después, no me acuerdo ya las fechas, fui a predicar nuevamente a esa iglesia, ya como pastor, ¿verdad? Y me presentaron a un joven que se llama Eliud también. Y me comentaron un testimonio. Su hermana me dijo, ¿usted sabe por qué se llama mi hermano Eliud? Yo le dije, no, pues no sé. Y me comentó, fíjese que un día mi mamá ya era cristiana, pero se había alejado de la iglesia. Y fue a ver una película, escuchó a un joven que estaba predicando y en su corazón ella oró al Señor y le dijo, si tú me perdonas, yo voy a regresar al templo y este hijo que traigo en mi vientre en ese momento, te lo voy a dedicar a ti. Y se va a llamar como ese joven que está predicando. Por eso se llamaba Eliud. ¿Cuándo me enteré? 15 años después. Muchos años después volví a ver a Eliud y es un pastor. Bueno, ya no lo he visto desde entonces, pero es, digo yo por fe, un pastor de la iglesia presbiteriana, ¿no? Porque ahí nació, ahí creció, ahí se desarrolló y ahí el Señor lo llamó a pastorear. Impactando a miles, no se trata de que los miles vengan a este local. Ojo, familia, me daría mucho gusto que pudiéramos crecer, sí. Me daría mucho gusto ver más gente entre nosotros, sí. Pero hubo otra persona que le predicamos, era un T/8, solo te diré que algunos años después vino a visitarme, era pastor de una iglesia de más de 3,000 personas. Pero yo le compartí, oré por él, fue liberado, ¿no? Y lo dejé de ver, trabajamos juntos acaso unos 6 meses. Ya, lo dejé de ver porque así fue la voluntad de Dios. Muchos años después vino a saludarnos y él era el pastor de una iglesia en Tulancingo, Hidalgo, más de 3,000 personas. Impactando a miles no es una cuestión de saber qué pasa, es una cuestión de fe, de creer que lo que estamos sembrando en otros va a traer una buena cosecha. ¿Cuántos dirían amén? ¿Tú qué sabes qué estás sembrando en tus hijos? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes qué estás sembrando en tus nietos? ¿Tú qué sabes? Yo solo puedo decirte que muchos años vi a mi abuela materna rezar por sus hijos y por sus nietos. Y yo fui el primero que vino al Evangelio. ¿Tú qué sabes? Pero hay que hacerlo con convicción, tocando asientos. Hay que hacerlo con fe, creyendo que eso va a tener un fruto a otros. ¿Y por qué no? A miles. ¿Tú qué sabes? Si Dios de tus hijos o tus nietos esté levantando otros ministros que puedan llegar a los últimos lugares de la tierra o ser ministros aquí. ¿Y eso sabes cómo se hace? 1, creyéndole a Dios, la visión. 2, trabajando en ella. 3, creyéndole a Dios que lo que estamos haciendo va a tener un buen resultado. Pero conozco a muchos papás, y lo digo con todo respeto, pero papás, que un mandamiento de parte de Dios lo toman como si fuera una opción. Permíteme ponerlo así, voy a ser muy claro. Tú y yo que somos papás, fuimos llamados a hacer de nuestros hijos discípulos de Cristo, ¿sí o no? Bien. Y el mejor modelo que van a tener para ese discipulado es verte a ti, ¿sí o no? Bien. Claro que van a aprender mucho en la congregación, sin duda, y también para eso estamos, pero la congregación, los pastores y los maestros no sustituimos a los papás. Nosotros colaboramos en la obra de hacer discípulos con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en la Escritura dice algo, si en la iglesia escuchan algo
y si tú decides decirles algo diferente. Te van a hacer caso a ti, ¿eh? Te lo aseguro. Te van a hacer caso a ti. ¿Qué pasa si te ven que tú dices lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia, ¿no? Te escuchan a ti decirlo también, pero te ven vivir diferente? ¿Qué pasa? Sí me explico. Es una cuestión bíblica, pero también es una cuestión de fe. Abuelos, los que son abuelos, es lo mismo. Puede ser que amemos mucho a los nietos, pero no nos los dieron, ojo, para hacerlos profesionistas. No nos los dieron para hacerlos empresarios. No nos los dieron para hacerlos líderes. Qué bueno que todas esas cosas se pudieran cumplir, gloria a Dios. Pero el propósito de Dios al darte hijos, nietos, sobrinos, es para que hagas discípulos de Cristo Jesús, que aprendan de ti. Pablo dijo, sean imitadores de Jesús como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí. Así dijo Pablo. Que enséñales que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Por último, y aquí termino, ¿qué sabes tú como mandamiento de Jesús? Todo el año pasado estuvimos estudiando quién es Jesús, qué dijo Jesús, qué hizo Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Mi suposición como maestro, como pastor, es que tú ya sabes qué cosas ordena Jesús. ¿Cuántos dirían amén? Si es que usted prestó atención, siguió las clases, repitió las clases, escribió tal vez, se puso a estudiar e indagar algo más, seguramente usted hoy podría decirle a sus hijos, sus nietos, sus amigos, compañeros, compadres, vecinos, camaradas o como quiera llamarles, por lo menos unas 5 o 10 cosas que Jesús ordena para esta vida. Amados, nosotros hemos adoptado esta frase. Si usted se da cuenta, esta frase como visión para la Iglesia Comunión con Cristo y también para lo que es la red de iglesias de comunión con Cristo. Si usted se da cuenta, se apega a la gran comisión. ¿A la qué? Pero también nos deja un reto de fe. Creer que lo que estamos haciendo en Dios no es en vano. Que nuestro trabajo tiene un gran y un buen fruto. Hace 8 días hablaba yo de Juan 15 y les decía, Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he escogido para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Es una cuestión de fe. Lo único que te diría es, pero no te conformes con algo pequeño. No sé qué edad tengas, a lo mejor algunos ya diríamos, ya con la credencial del INAPAM, pues ya deberían darnos chance. Pero resulta que a mayor edad, mayor experiencia, así entre comillas, espero que sí, en Cristo. Y por lo tanto también mayor sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, no es algo que esté condicionado a eso, pero lo que quiere decir es que la edad no es una limitante. No porque seas muy joven, no porque seas muy viejo. No porque estoy casado o no porque estoy soltero. No porque estoy enfermo o no porque ahorita estoy sano y tengo que trabajar. Porque no hay razón para no compartir. Si usted está enfermo, ¿a dónde va? ¿A dónde? Al médico, al doctor, al médico brujo, al chamán. No, espero que no. Espero que no. Bueno, cuando esté ahí, compártale a la gente que está ahí sentada. Ay, pero me hospitalizaron. ¿A quién le vas a compartir? A las enfermeras, a los doctores, a los de intendencia, ¿no?
Si usted trae un Uber, ¿a quién le puede compartir? Pues a todos los que se suben, ¿no? Pero también a otros compañeros de Uber, ¿no? Si te haces cuate. Si ya eres jubilado y no sales de tu casa y nada más vas a la tienda, aquí a la vuelta está la tortillería, está la panadería y está la tienda y está la señora de las quesadillas y las gorditas. Y como ya soy jubilado y no voy a ningún otro lado, ¿a quién le comparto? Pues a ellos. ¿Sí me explico? No hay pretexto. No lo hay. Y hoy por hoy, esa cuestión de las redes sociales, tal vez te den chance de compartir con alguien y no sabríamos ese impacto, ¿verdad? Que pudiera leer tu mensaje y ser bendecido. Digo, conozco algunos que están orando con gente de África. Y qué bueno, genial. Pues tienes otra herramienta. Si la sabes usar, dale. Hoy por hoy veo a mucha gente mandando mensajes en los WhatsApp. Qué bueno, bendito sea Dios. Nada más que a veces nos llegan tantísimos que ya no leemos todos. De preferencia, mándaselos a los que no son cristianos. De preferencia. Pero hay muchas maneras de que esta visión se cumpla. ¿Por qué nos llamamos comunión con Cristo? Porque eso es lo que tenemos. En eso queremos crecer y eso es lo que queremos que otros también reciban o compartírselos a otros. ¿Por qué la visión de tocando asientos impactando a miles? Porque creo firmemente que has sido llamado a tener una relación, una conexión con unas cuantas personas en tu vida. Tal vez si llegas a impactar el corazón de 100, para mí eso es una gran bendición, pero ten la plena convicción de que esos 10, 20, 50, 100 que tú impactes, impactarán a otros más, impactando a miles. Esa es la visión. Apréndanselo. Si ustedes se dan cuenta, en este último minuto les dije las 2 lecciones. Así sencillo. Apréndanselo, créanselo a Dios, compártanselo a otros. Y la próxima vez que te digan, ¿a qué iglesia vas? ¿Qué les vas a decir? Ay, no sé, hay una de los carnales de Cristo. Luego voy aquí al Zorro a comprar y tienen registrada pues, el RFC de la iglesia. Y siempre te preguntan, ¿tienes un número de cliente? Sí, ya llevo mi tarjeta. ¿Cómo no? Comunicación con Cristo. ¿Verdad? Sí, comunicación. Ya me cansé. Otra, convicción con Cristo. Sí, está bien. Sí, así es. Tú ponle el RFC. Pero bueno, esos son ellos. Espero que tú sí te sepas. Y si te preguntan quién es tu pastor, pues mi nombre es Eliud Gómez, ¿no? Digo, apréndanselo. Si es muy gacho que le pregunten a alguien, ¿quién es tu pastor? Híjole, no sé, es un chaparrito aquí, medio pelón de acá atrás, ¿no? Que es bien chistoso para predicar. Y los demás pastores, no, pues ha de ser Eliud, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, por la bendición de poder tener estos estudios, pero principalmente, Señor, porque estamos convencidos que tú tienes un buen propósito para nosotros, un propósito al tenerlos en esta casa y un propósito al darnos una identidad para compartir el Evangelio de Jesucristo con muchos más. Yo ruego que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de mis hermanos como sobre de mí también, para que podamos ser animados, podamos ser dirigidos, podamos ser respaldados y compartir el Evangelio todos los días, en todo momento, en todo lugar, a toda persona, y así cumplir tu mandamiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, como iglesia te decimos, amén.